pequeño pueblo, rodeado de frondosos bosques y altas montañas que parecían rozar el cielo, existía una casa que, desde su construcción, siempre fue envuelta en misterio y rumores. Con el paso de los años, la casa había permanecido vacía, olvidada, y su imagen se había convertido en una sombra en la memoria de todos los que vivían allí. Algunos decían que las paredes de la casa estaban impregnadas de malos recuerdos, que las almas de aquellos que habían vivido allí seguían rondando, atrapadas en un ciclo interminable de arrepentimiento y desesperación. Otros aseguraban que el viento que soplaba a través de sus ventanas rotas susurraba nombres olvidados y secretos guardados, como si la casa misma hablara en susurros apenas audibles. Pero para Isabela, que creció en ese pueblo, esas historias siempre fueron solo eso, relatos sin fundamento. Desde pequeña, Isabela se había sentido diferente. No compartía el miedo o la superstición que los demás sentían. Al contrario, algo la atraía profundamente hacia la casa. A menudo se encontraba mirándola desde la distancia, observando las sombras que se proyectaban por las ventanas, preguntándose qué secretos escondía. Había algo en la estructura, en el aire que la rodeaba, que la llamaba, que despertaba en ella una curiosidad insaciable. A lo largo de los años, Isabela vivió una vida tranquila, pero algo siempre estuvo fuera de lugar. Aunque sus amigos y su familia la consideraban una joven exitosa y feliz, Isabela sentía un vacío profundo, algo que no podía definir. Era como si estuviera atrapada entre dos mundos, sin encajar completamente en ninguno. Buscaba respuestas, pero las encontraba fugaces, imposibles de sostener. Había algo dentro de ella que no podía entender. No se trataba de su vida externa, sino de un sentimiento persistente, como una sombra invisible que la seguía. Ese sentimiento solo creció con el tiempo, y fue en una tarde fría de otoño cuando finalmente decidió que tenía que hacer frente a sus dudas. ¿Qué la atraía tanto de esa casa? Esa fue la pregunta que, sin respuesta, la impulsó hacia la puerta de la vieja mansión. La casa del olvido se alzaba ante ella, imponente y silenciosa, como si estuviera esperando su llegada. La verja de hierro estaba oxidada, y el jardín, aunque desordenado, no estaba completamente abandonado. Las flores marchitas parecían resistirse al paso del tiempo, como si quisieran decir algo, pero no pudieran. El viento agitaba las ramas de los árboles cercanos, produciendo un sonido peculiar, como si fueran las voces de los que alguna vez habitaron el lugar, susurrando advertencias que sólo el viento podía entender. Isabela avanzó lentamente, su respiración pesada, pero su determinación inquebrantable. Cuando alcanzó la puerta principal, la tocó con la palma de su mano. Estaba fría, pero no tanto como su corazón, que latía rápidamente en su pecho. Sabía que debía entrar, que tenía que conocer lo que se escondía en el interior. ¿Por qué esa casa la había llamado durante tantos años? ¿Qué secretos guardaba? Con un empujón, la puerta crujió y se abrió, dejando entrar un aire pesado y estancado. El interior estaba oscuro, pero no completamente en sombras. La luz del día se filtraba a través de las grietas en las ventanas, iluminando los muebles cubiertos de polvo y las paredes de madera envejecida. El ambiente estaba impregnado con el olor a antiguo, a olvidado, a recuerdos que nunca fueron compartidos. Isabela avanzó con cautela, pisando el suelo de madera que crujía bajo sus pies. Cada paso parecía más lento que el anterior, como si la casa estuviera viva, observando sus movimientos, esperando ver si realmente tenía el coraje de adentrarse en su propio interior. Las paredes estaban adornadas con retratos de personas que, a simple vista, parecían de otras épocas. Sus rostros eran vagos, apenas visibles, pero sus ojos la observaban fijamente, como si pudieran ver más allá de la superficie, como si pudieran ver sus pensamientos más profundos. Algo en esos ojos la hizo detenerse. No sabía por qué, pero de alguna manera sentía que esos retratos la conocían. Estaban esperando algo de ella,
algo que no podía identificar, pero que sentía profundamente. Al llegar al final del pasillo, Isabela encontró una puerta entreabierta. Un suave resplandor provenía de la rendija, como si algo la estuviera llamando. Sin pensarlo, empujó la puerta con firmeza, y al cruzar el umbral, la habitación se reveló ante ella. Era una sala amplia, con estanterías llenas de libros antiguos y papeles dispersos por el suelo. En el centro de la habitación había una mesa de madera, sobre la cual descansaba un objeto peculiar, un espejo grande, pero de un material que no parecía del todo real. Al principio Isabela pensó que era una simple pieza decorativa, pero algo en su interior la hizo acercarse más. El espejo no reflejaba su rostro. En lugar de su imagen, apareció un paisaje vasto y vacío, un campo interminable rodeado de montañas que parecían tocar el cielo. El sol brillaba tenuemente sobre el horizonte, creando una atmósfera tranquila, pero también extraña. Isabela se acercó más, sintiendo una conexión inexplicable con lo que veía. El paisaje parecía tan real, tan vívido, como si estuviera observando algo de otro mundo. De repente una voz, suave pero profunda, rompió el silencio. «¿Qué buscas aquí, Isabela?» La voz parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Isabela se giró rápidamente, pero no había nadie más en la habitación. Solo el eco de su respiración llenaba el espacio. ¿De dónde venía esa voz? ¿Quién la había llamado por su nombre? Isabela dio un paso atrás, mirando con incredulidad alrededor de la habitación. La voz, profunda y resonante, había desaparecido tan repentinamente como había aparecido. No había rastro de nadie, ni sombra que se deslizara entre los muebles polvorientos. Solo el espejo, reflejando el paisaje lejano, mantenía su misterio intacto. «¿Quién está allí?», susurró Isabela, la voz temblorosa. Nadie respondió, pero una extraña sensación se apoderó de ella, como si la casa misma la estuviera observando. Con una mezcla de cautela y curiosidad, se acercó nuevamente al espejo, ahora consciente de que no estaba frente a un simple objeto decorativo, sino ante algo mucho más poderoso y antiguo. El paisaje que veía parecía estar cambiando sutilmente. Un sendero se fue formando en la pradera, serpenteando entre la hierba dorada. A lo lejos, una pequeña luz brillaba con suavidad, como si invitara a alguien a seguirla. Isabela, sin poder resistir la tentación, extendió la mano hacia el espejo. Al contacto, una vibración suave recorrió su cuerpo, y antes de que pudiera reaccionar, se sintió transportada, como si hubiera cruzado una puerta invisible. Los colores del paisaje cobraron vida, envolviéndola en una sensación de irrealidad. Se encontró de pie en medio de un campo abierto, rodeada por montañas distantes, el mismo lugar que había visto en el reflejo. La luz brillaba ante ella, cálida y acogedora, como una promesa. ¿Es esto real?, pensó confundida, mientras daba un paso hacia adelante. El viento soplaba con fuerza, pero era suave, como si acariciara su piel. A lo lejos, la luz continuaba llamándola. ¿Era un faro de esperanza o simplemente una ilusión? Isabela comenzó a caminar, sintiendo cómo el suelo suave y húmedo de la pradera crujía bajo sus pies. A medida que avanzaba, el sendero se volvía más definido y la luz parecía más cerca. Cada paso la llenaba de una sensación extraña, como si su mente estuviera siendo despejada de todo lo que había conocido hasta ahora. Era como si algo dentro de ella, algo olvidado, estuviera despertando. A medida que avanzaba, una figura apareció frente a ella. Era una mujer de rostro sereno, vestida con una túnica blanca que brillaba a la luz suave del atardecer. La figura parecía humana, pero a la vez no lo era, como si fuera una presencia del mismo paisaje que la rodeaba. Isabela se detuvo, la incertidumbre envolviéndola. ¿Era esta mujer real? Era parte de su visión. La mujer sonrió suavemente, y aunque su rostro era amable, había algo en su mirada que transmitía una profunda tristeza. «Has llegado, Isabela»,
dijo la mujer, con una voz que resonaba dentro de la mente de Isabela, como si las palabras vinieran de un lugar más allá de la realidad. «¿Quién eres?», preguntó Isabela, aún desconcertada. «¿Por qué estoy aquí?» «Soy solo un reflejo, una guía», respondió la mujer, «pero también soy una parte de ti misma, una parte olvidada que has dejado atrás, atrapada en tu mente, buscando respuestas que ya posees». Isabela frunció el ceño, sin entender completamente. «No entiendo. No sé qué es lo que estoy buscando». «La respuesta no está en el lugar ni en la luz», explicó la mujer. «La respuesta está en ti, en lo que has estado buscando todo este tiempo. Has estado mirando fuera de ti misma, creyendo que lo que necesitas está en otros o en las circunstancias. Pero, como siempre, lo que necesitas está dentro de ti. Lo que has olvidado es que eres completa tal como eres, que tu felicidad no depende de lo que los demás piensen o de lo que logres, sino de lo que elijas ser». Isabela la miró fijamente, su mente tratando de procesar las palabras que la mujer le decía. «Lo que elijo ser. Pero, ¿cómo? Yo...». Un nudo se formó en su garganta, y por un momento sintió una ola de emociones apoderarse de ella. Sentía miedo, tristeza, pero también algo más profundo, una conexión con lo que la mujer había dicho. «Has vivido toda tu vida buscando fuera lo que ya tienes dentro», continuó la mujer, su voz suave y calmada. «Has temido enfrentar tus propios miedos, tus inseguridades, y en tu búsqueda has olvidado que no necesitas ser perfecta, no necesitas encajar en las expectativas de los demás. La paz que tanto anhelas está en la aceptación de lo que eres ahora, no en lo que podría ser». Isabela sintió que una capa invisible de culpa y ansiedad comenzaba a deshacerse. ¿Cuánto tiempo había pasado buscando la aprobación ajena, intentando cumplir con las expectativas de otros, sintiendo que no era suficiente tal y como era? A medida que las palabras de la mujer calaban en su alma, comprendió que había estado viviendo en una prisión autoimpuesta, una prisión creada por sus propios miedos y dudas. La mujer extendió la mano, invitándola a acercarse. «Tienes la llave, Isabela, la llave para liberarte. Solo tienes que elegir aceptarte y amarte a ti misma». Con el corazón acelerado, Isabela dio un paso hacia la figura. En ese momento, la imagen comenzó a desvanecerse lentamente, como si la mujer y el paisaje se fundieran en el aire, disolviéndose en la nada. Pero antes de que todo se desvaneciera por completo, la voz de la mujer resonó en su mente una última vez. «La paz que buscas no se encuentra en el futuro, ya está dentro de ti, solo tienes que dejar de huir». Y entonces todo quedó en silencio. Isabela despertó de golpe, respirando profundamente. Estaba de vuelta en la casa, en la habitación donde el espejo había mostrado la visión del paisaje. El reflejo ahora mostraba su propio rostro, pero había algo diferente en él. No era el rostro que había conocido siempre. Ahora había una expresión de calma, de entendimiento, como si algo dentro de ella se hubiera desbloqueado. Con una sensación nueva de claridad y paz, Isabela caminó hacia la puerta. Al salir de la casa, la luz del atardecer bañó su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en paz consigo misma. La casa del olvido, que antes había estado llena de misterio y oscuridad, ahora parecía ser solo un recuerdo lejano, un lugar que había cumplido su propósito, ayudarla a encontrarse a sí misma. A lo largo de nuestras vidas, todos buscamos algo fuera de nosotros mismos: el amor, la felicidad, la validación. Nos empeñamos en llenar vacíos, en lograr objetivos que creemos nos traerán la paz. Pero lo que a menudo no entendemos es que la verdadera paz, la verdadera libertad, no viene de lo que alcanzamos, sino de lo que dejamos ir. Al igual que Isabela, muchos de nosotros vivimos atrapados en nuestras propias dudas, temores y expectativas.
buscando fuera lo que ya tenemos dentro. Pero solo cuando dejamos de huir de nuestros propios sentimientos, cuando dejamos de escondernos detrás de máscaras o logros, solo entonces encontramos lo que realmente necesitamos: aceptación. La paz llega cuando nos permitimos ser quienes somos, sin pretensiones ni miedo. Cuando entendemos que no necesitamos ser perfectos, que no necesitamos encajar en los moldes que otros nos imponen. La paz es un acto de amor propio, una decisión de aceptarnos tal y como somos. Es hora de dejar de buscar respuestas fuera y comenzar a mirar hacia adentro, porque, al final, todo lo que necesitamos ya está en nuestro interior.